Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Bueno, hermanos y hermanas, buenas noches a cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios por este tiempo, agradecemos porque Dios es fiel y porque siempre está a nuestro lado, guiándonos y capacitándonos en la palabra. Comenzaremos esta enseñanza orando. Les invito a que cada uno de ustedes cierre sus ojos y que me acompañe en oración. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por cada una de las cosas que has hecho por nosotros esta semana. Gracias por esta nueva semana de vida, Señor. Te pedimos que seas tú y tu Santo Espíritu guiando este momento, este tiempo de enseñanza. Te agradecemos porque aún podemos compartir juntos la palabra, aunque sea por un medio virtual, Señor, y te pedimos que también nos ayudes a seguir adelante, Señor. Te queremos pedir por todas aquellas personas que en este tiempo están sufriendo, que están sin poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que te hagas tú presente en este estudio y que cualquier cosa que yo diga que no esté conforme a tu palabra, Señor, sea sacada, Señor, de nuestros corazones, y que seas tú poniendo la semilla que necesitas y que quieres poner en la vida de cada uno de nosotros. Te agradecemos por haber mandado a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, y te pedimos que tu Santo Espíritu tome control de todo lo que digamos durante este tiempo, que no haya ninguna distracción, y que los hermanos que falta conectarse, Señor, se apuren, se inquieten y lleguen a la enseñanza. Te agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza que nos ha dado para esta noche el Señor, se llama Pasando la Posta. Una de las formas en que el Señor nos brinda una enseñanza más clara respecto a la vida cristiana es mediante el atletismo. No por el hecho de que la vida cristiana sea una carrera de velocidad, sino más bien porque es algo así como una maratón, una carretera de resistencia. Hoy comenzaremos nuestro tiempo de enseñanza haciendo un paralelo bastante interesante entre la vida cristiana y la carrera de relevos. Esta semana, cuando el Señor quería darme la enseñanza para poder darnos la herramienta para tenerla completa para este tiempo, ha puesto en mi corazón la idea de este tipo de carrera. Recuerdo muy bien el año 2012. Se llevaba a cabo las Olimpiadas en Londres. Jamaica asistía a la competencia de relevos 4 por 100 metros y logra no solamente el récord olímpico, sino un récord mundial en esta disciplina, con un tiempo de 36.84 segundos, teniendo como atletas a Usain Bolt, Nesta Carter, Michael Fraser y Johan Blake. Ha sido una competencia realmente asombrosa la que vi en ese tiempo, porque los 4 atletas iban pasando de mano en mano la posta, o como otras personas llaman, el testigo, hasta que llegan a Usain Bolt. Y Usain Bolt emprende una carrera asombrosa de pura velocidad y logra la medalla de oro, récord olímpico y récord mundial. Algo que hasta el día de hoy no puede ser batido. La posta o testigo es también llamado testimonio. Es una barra cilíndrica de metal o de un material similar que se utiliza en las carreras de relevos o postas.
Tiene una longitud de unos 30 centímetros y tiene un diámetro de unos 18 milímetros. Y su peso mínimo es de 40 gramos. Es un objeto liso y es un objeto hueco. Me ha parecido muy interesante que aparezcan estas dos palabras que también se usan en el sentido bíblico. La primera es el testimonio y, bueno, el testigo, y la segunda es el testimonio. Ya hemos visto que en el atletismo el testigo es una barra que se va pasando de mano en mano hasta llegar a la meta. Llevar la posta o el testigo es necesario para poder llegar para poder ganar la carrera. Por ello, el momento en el cual se pasa el testigo de un atleta a otro es muy importante a la hora de no perder tiempo durante esta carrera. Dentro de la vida cristiana, un testigo es aquella persona que da testimonio de Cristo, que lo representa. Es aquella presencia o que lo presencia o que lo haya visto, lo haya conocido en su vida y que también adquiere un directo y un verdadero conocimiento del Evangelio. Vale decir, es alguien que también va entregando el Evangelio de Cristo de mano en mano. El testimonio se entiende como la forma de vivir auténtica del cristianismo. Una en que sea evidente que en todo lugar, momento o circunstancia, se muestra que Jesús está en el centro de la vida de esa persona. Al igual que en el atletismo, cuando los atletas necesitan llevar ese testimonio, perdón, les voy a recordar a todos que se vean si sus micrófonos están apagados ya, por favor. Seguimos. Al igual que en el atletismo, cuando los atletas necesitan llevar ese testimonio para evidenciar que han cumplido con éxito la carrera, nosotros llevaremos nuestra forma de vivir delante de Dios en el momento en que el Señor nos llame. Y también seremos ejemplo para que otras personas puedan ver que con Dios se lo puede hacer. Dios fue muy bueno al volvernos a recordar esta hazaña deportiva, porque hoy hablaremos en nuestro estudio acerca de pasar la posta, o en nuestro caso, la fe en Cristo de generación en generación. Habíamos quedado en el sacrificio de Isaac hace 2 semanas atrás, que al final no se realiza por la misericordia y la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar de la culminación de la carrera de uno de nuestros personajes y del paso de la posta en cuanto al conocimiento de Dios para continuar la carrera o el legado de Abraham, pasando esa posta o ese testimonio hacia Isaac. Quiero invitar a cada uno de ustedes a que me acompañen a nuestra referencia, a nuestra primera referencia, que es Génesis 23, donde vamos a hablar de la muerte y la sepultura de Sara. Comienzo leyéndolos y los que tienen Biblia en mano, por favor, me acompañan. Vamos con el verso 1. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo:
Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de nosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abram en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedando la heredad de Efrón, que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpelá, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Eso nos presenta la palabra del Señor. Ahora vamos a ir. Les voy a volver a recordar que utilizamos para enseñar la nueva traducción viviente, porque es más sencilla para su comprensión. Vamos avanzando en nuestro desarrollo. Génesis 23, verso 1 y 2. Dice: a la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Arba, actualmente se llama Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Sara es la única mujer en la historia bíblica de la cual la edad cuando murió está registrada. Eso nos muestra que realmente ha sido una gran mujer para Dios. En la versión Reina Valera dice: fue la vida de Sara. Allí nos está indicando que era una vida piadosa. En ninguna parte de la Biblia se habla de otra mujer de esta manera. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no hay un lugar en la Biblia donde digamos que María, la madre de Jesús, haya sido un ejemplo de vida piadosa. Pero la Biblia nos dice que veamos así a Sara en dos citas. La primera cita es Isaías 51:1, que la palabra del Señor dice: Dios dijo: escúchenme todos ustedes los que buscan a Dios y aman la justicia. Ustedes son descendientes de Abraham y de Sara. Para todos los hermanos que recién han comenzado, estamos en Génesis 23. Vamos a ver todo el capítulo, pero estamos recién comenzando con el verso 1 y 2. Entonces, continuamos. También nos indica que Sara ha sido una persona piadosa para Dios en Primera de Pedro 3:6. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos puedan hacer. En el verso nos indicaba que Sara había muerto en Kiriat Arba, que actualmente se llama Hebrón. Hebrón está situada a 30 kilómetros al sur de Jerusalén y está enclavada en los montes de Judea. Actualmente esto es una parte de Cisjordania. También al finalizar este verso nos dice que allí Abraham hizo duelo. Abraham, si se dan cuenta, no tenía temor de hacer duelo o de llorar, pero la diferencia era que él no se entristecía
como aquellas personas que perdían su esperanza al ver a un ser querido muerto. En Primera de Tesalonicenses 4:13, la palabra nos dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Aquí comenzamos con nuestra primera enseñanza de la noche. No es malo hacer duelo, perdón, por un familiar que murió. De hecho, es algo normal. Lo que sí es malo es entristecerse de tal manera que perdemos la esperanza en Cristo Jesús. También nos decía en el verso, que Abraham había llorado por su esposa. Abraham estaba demostrando el luto de una manera apropiada. El hombre de fe, el amigo de Dios, ha llorado por la pérdida de su compañera de vida, Sara. No había debilidad ni incredulidad en las lágrimas de este hombre de fe. El teólogo James Boyce dice, llorar por alguien amado es mostrar que hemos estado muy cerca, que sentimos mucho la pérdida, que la muerte es un enemigo y que el pecado ha traído este castigo triste sobre la raza humana. Tenemos que tomar en cuenta algo muy interesante, que creo que hasta ahora, sinceramente, mm, no creo que se haya batido ese récord. Tenemos que tomar en cuenta que Abraham y Sara han disfrutado de un matrimonio demasiado largo. ¿Cómo podemos saber eso? Porque dice la palabra que Sara murió a los 127 años. Tomando en cuenta la edad típica en la que las culturas de ese tiempo se casaban, es muy probable que Sara hubiera tenido entre 15 años cuando lo ha hecho. Entonces estamos hablando de que Abraham y Sara han estado juntos más de un siglo. Han estado en matrimonio 112 años. Los primeros 75 años de la vida de Abraham, recordemos, los pasa en Ur de los Caldeos. Su familia y su cultura adoraban muchos dioses, entre ellos el dios Luna, que era el favorito del lugar. Entonces es seguro que él adoraba junto a su padre a ese dios, porque los hijos seguían la costumbre de los padres. Esto me hace mucho recuerdo a cuando nosotros preguntamos a algunas personas religiosas por qué son de determinada religión y nos responden, porque mi familia lo es, porque mi abuelita lo es o porque ha sido una costumbre familiar. Dios llama a Abraham y Abraham de 75 años se va de Ur de los Caldeos junto con su esposa Sara, que tenía 65 años. Para entonces, Abraham y Sara ya estaban casados cerca a 50 años antes de comenzar su fe en Jehová. También sabemos que ambos se fueron a un destino que Dios aún no les iba a revelar. Eso nos dice la palabra en Hebreos 11:8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Dios les cambia el estilo de vida después de 50 años de casados. No solamente los saca de su comodidad o de su zona de confort, sino también los lleva a vivir como peregrinos, físicamente viviendo en tiendas y espiritualmente esperando una patria celestial. Abraham, a pesar de ser el gran hombre de fe, no fue un esposo perfecto. Recordemos que ha puesto en peligro a su esposa en dos ocasiones. Primero en Génesis 12, que ya lo hemos visto, que pueden volver a verlo en Génesis 12, cuando casi Sara es parte del harem del faraón de Egipto porque Abraham dijo que era su hermana. Y en Génesis 20, que Abraham vuelve a la mala costumbre y esta vez pasa lo mismo con Abimelech. Sara también tenía muchos defectos. Ella pierde toda la esperanza de tener hijos por su avanzada edad y sugiere a Abraham tener un hijo con su sierva Agar. Después de tener ese hijo, culpa a Abraham de los problemas que estaban pasando y le pide que desherede y que destierre a la sierva y a su hijo Ismael. Ellos también tienen problemas
como todo matrimonio, con la familia extensiva. En este caso puntual, con su sobrino Lot. Lot siempre se metía en problemas y lo único que le importaba era tener más riquezas y verse honorable o tener el reconocimiento de la gente. Culpa a Lot se vio secuestrado y Abraham lo rescata. Casi es destruido por Dios en Sodoma y su tío Abraham intercede por él nuevamente ante Dios. Es seguro que al ver arder Sodoma y Gomorra, Abraham y Sara se preocuparon preguntándose si su sobrino logró escapar. Después de muchos años de espera, Dios les brinda el hijo de la promesa, Isaac, en honor a la risa incrédula de ambos. Al haber tenido ambos a su hijo en una avanzada edad, ellos comienzan a experimentar lo que habían visto por muchos años en otras personas, la crianza de un hijo. Y por el hecho de haberlo esperado tanto tiempo, llegan a casi adorar e idolatrar a su hijo. Es por eso que Dios le pide un enorme sacrificio, llevar a su hijo único a la montaña y sacrificarlo. Solamente nos queda imaginar si entre esa pareja hubo una charla al respecto esa noche antes de llevar a Isaac al sacrificio. Si la ha habido, es muy seguro que ellos estaban demasiado confundidos y angustiados. Abraham obedece sin vacilar y Dios premia su fe y su obediencia. Él vuelve con Isaac feliz e íntegro, pero comprendiendo que solo Jehová es su Dios. Después de 112 años de vida matrimonial, Sara muere y su fe se convierte en vista. En ese momento, su hijo Isaac tenía 37 años. Es muy probable que durante tantos años ellos hayan acumulado mucha riqueza. Tenían cientos de criados y su familia, de hecho, de acuerdo a lo que dicen los historiadores, dicen que eran mayor cantidad que algunas pequeñas ciudades de Canaán. Después de la victoria ante el Kedorlaomer, Abraham es un jefe respetado, honrado y temido por su poder militar. Todo aquello otorgado por Dios. Él tenía mucho poder, pero no tenía un hogar físico como tal. Él era un peregrino, acampaba en territorios abiertos en sus tiendas y controlaba todo lo que tenía cerca, pero él no poseía ninguna tierra. Cuando llega el momento de enterrar a su esposa Sara, tenía la necesidad de tener un cementerio familiar, un terreno lo suficientemente grande como para enterrar no solo a su esposa, para que lo entierren a él y para que entierren a sus futuras generaciones. Las civilizaciones antiguas tenían que esforzarse mucho por enterrar a sus muertos en su tierra natal, pero como Abraham ya no consideraba como su hogar a Ur de los Caldeos, para el patriarca y para su esposa, Canaán se había convertido en su tierra natal. Es por eso, por lo que se acerca a los ancianos de una civilización llamada los hijos de Het o los hititas. Por eso nos vamos al verso 3 y 4 de nuestro desarrollo y dice la palabra, luego se apartó del cuerpo de su esposa y dijo a los ancianos hititas, aquí estoy, vivo entre ustedes como forastero y extranjero, por favor, véndame una parcela de terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa. Y continuamos al verso 5 y 6. Escúchenos, Señor, responden los hititas a Abraham. Usted es un príncipe de honor entre nosotros. Escoja la mejor de nuestras tumbas y entiérrela allí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarle en ese sentido. Estos hititas eran la gente que vivía en lo que ahora es Turquía. Eran tribus indígenas que habían vivido por años en Canaán, respetaban mucho a Abraham y el patriarca no tenía ninguna intención de entrar y de apoderarse de sus tiendas, de sus tierras mediante la guerra. Ofrecen a Abraham enterrar a su esposa en una de sus tumbas familiares. Era algo muy generoso a primera vista. Pero tenemos que tomar en cuenta el contexto cultural. La cultura de ese tiempo consideraba y tomaba muy en serio los ritos del entierro.
Creían que la forma en cómo enterrabas a los muertos afectaba en cómo la persona pasaría su vida después de la muerte. Enterrar a Sara con los muertos de los hititas sería como que ella se uniría a ellos donde fuera que estuvieran pasando su vida después de la muerte. Claramente, para Abraham eso no era una opción, porque había dejado atrás la vida politeísta y su vida supersticiosa. Sara tenía que pasar su vida después de la muerte en la presencia del único Dios verdadero. Vámonos al verso 7 y 8. Entonces Abraham se inclinó hacia el suelo ante los hititas y dijo, ya que ustedes están dispuestos a brindarme esa ayuda, sean tan amables de pedir a Efrón, hijo de Zohar, verso 9, que me permita comprar su cueva en Macpela, que está al final de su campo. Yo pagaré el precio total en presencia de testigos a fin de tener un lugar permanente donde enterrar a mi familia. Abraham no solamente quería un lugar para enterrar a su esposa, sino quería una tumba familiar para establecerla. En los tiempos antiguos se decía que una persona cuando moría se reunía con sus padres. Eso representaba la costumbre funeraria del antiguo cercano oriente, en la que una persona era colocada en un estante de su cueva familiar. Sara sería la primera antepasada de una nación nueva que sería enterrada en una tumba hebrea. El dueño de Macpelá, Efrón, estaba en la reunión con los hititas. Es por eso que en el verso 10 nos dice, Efrón estaba sentado allí entre los demás y respondió a Abraham mientras los demás escuchaban. Habló públicamente delante de todos los ancianos hititas de la ciudad. Verso 11. No, mi señor, le dijo Abraham, por favor escúcheme, yo le regalaré el campo y la cueva. Aquí mismo en presencia de mi pueblo se lo regalo. Vaya y entierre a su esposa. Verso 12-13. Abraham volvió a inclinarse hasta el suelo ante los ciudadanos del lugar y respondió a Efrón a oídos de todos. No, escúcheme, yo se lo compraré. Permítame pagar el precio total del campo para poder enterrar allí a mi esposa. La oferta de Efrón era muy generosa, pero Abraham la objeta por tres razones. La primera, Abraham quería poseer la cueva, lo cual le daría el control de lo que haría más adelante con ella. La segunda, él no quería una relación de largo plazo con Efrón, el dueño permanente de la cueva, el cual podría decidir quitar el regalo si quería después. Y la tercera razón era que su esposa Sara merecía ser enterrada en una tumba que hubiera sido comprada, no una tumba prestada ni regalada. Abraham amplía la oferta de comprar no solamente la cueva de Macpelá, sino la tierra en la cual estaba la cueva. Efrón cortésmente insiste en venderle toda la propiedad a Abraham, porque según la ley hitita, el hacendado que vendía solo una parte de su propiedad todavía tenía que pagar impuestos por toda la tierra. Pero si él vendía todo el terreno, el nuevo dueño era el responsable de hacerlo. Vámonos al verso 14 y 15. Efrón respondió a Abraham, mi señor, por favor, escúcheme. El campo vale 400 monedas de plata, pero ¿qué es eso entre amigos? Vaya y entierre a su esposa. De hecho, Efrón, al saber que Abraham era adinerado, le ofrece el campo en 400 monedas de plata. Esa era una suma bastante grande comparada con otros negocios que se habían hecho por tierra en la historia bíblica. Por ejemplo, en Primera de Reyes 16:24 dice la palabra, después Omri compró por 68 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria en honor a Semer. Y el segundo ejemplo que tenemos es segunda de Samuel 24:24, que dice, pero el rey le respondió a Araúna,
No insisto en comprarlo, no le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Abraham tenía en ese momento más dinero que la mayoría de los reyes de las ciudades de ese tiempo. Por eso acepta el precio que le da. Aparte, tenemos que tomar en cuenta que en ese momento Abraham estaba con demasiada tristeza y apesadumbrado, por lo cual no estaba en condiciones de regatear el precio de la compra de la tumba para su esposa. Vámonos al verso 16. Abraham estuvo de acuerdo con el precio sugerido por Efrón y pagó la cantidad total, 400 monedas de plata pesadas según la norma de los comerciantes, y los ancianos hititas presenciaron la transacción. La norma de los hititas decía que eran 10 libras de plata. Vámonos al verso 17. Así fue que Abraham compró la parcela que pertenecía a Efrón en Macpelá, cerca de Mamre. La parcela constaba del campo, la cueva y todos los árboles que la rodeaban. Y vámonos al verso 18. Se transfirió a Abraham como posesión permanente en presencia de los ancianos hititas en la puerta de la ciudad. Entonces, como les decía anteriormente, Abraham pesa un poco más de 10 libras de plata frente a los ancianos de la comunidad de Efrón para que nadie pueda disputar o pelear después por la posesión de ese terreno. Nos vamos al verso 19. Después Abraham enterró a su esposa Sara allí en Canaán, en la cueva de Macpelá, cerca de Mamre, también llamado Hebrón. Así que el campo y la cueva de los hititas pasaron a manos de Abraham para ser usados como lugar de sepultura permanente. Abraham coloca con mucha tristeza, dolor y duelo el cuerpo de su compañera de vida Sara, su esposa, en la nueva tumba familiar, la cual posteriormente sería lugar de entierro suyo y de las generaciones de su familia. Eso lo vemos en Génesis 25 del 7 al 9. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez. Luego de una vida larga y satisfactoria, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpelá cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zoar elitita. Y tenemos la segunda referencia en Génesis 49, vamos a leer del 29 al 32. Entonces Jacob les dio las siguientes instrucciones: yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. Entiérrenme junto con mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva del campo de Macpelá cerca de Mamre en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón elitita como lugar de su sepultura permanente. Allí están enterrados Abraham y su esposa Sara, allí también están enterrados Isaac, su esposa Rebeca, allí enterré a Lea, es la parcela de tierra y la cueva que mi abuelo Abraham le compró a los hititas. Entonces, estamos viendo que ahí ha comprado Abraham la cueva y que todos sus descendientes también han sido enterrados allá. Abraham amaba a Sara. Habían compartido una vida de 112 años de casados. Y Dios todavía le iba a dar muchas cosas más que vivir y tenía una gran responsabilidad por completar. Su hijo Isaac se había convertido en un hombre de 37 años y aún no tenía esposa, pero él necesitaba tener por lo menos un heredero. Abraham y Sara ya estaban, a ver, Abraham y Sara, a ver, está entrando un hermano más. Perdón que lo corte. Ahora sí. Ya, Abraham y Sara ya estaban acabando la carrera y tocaría el momento de pasar la posta a la siguiente generación. Esto nos trae una gran enseñanza. Debemos guiar a nuestras futuras generaciones en los caminos del Señor. Aquí vamos a entrar a la segunda parte de nuestro estudio. Génesis 24 del 1 al 25. Leamos, hermanos, todos. Acompáñenme leyendo eso, por favor. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra,
que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá la mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró por esto. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre un lugar donde posemos? Y ella dijo, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Esta es la segunda parte. En nuestra cultura, cuando nosotros comenzamos el proceso de buscar una pareja, lo hacemos comenzando a salir con alguien. En poco tiempo de salir juntos, esto se convierte en un noviazgo, lo cual lleva a un compromiso y posteriormente un matrimonio. Vale decir que los que se casan en nuestra sociedad eligen con quién se van a casar y cuándo lo van a hacer. No es así en otras partes del mundo. En las culturas orientales, los padres tomaban la mayoría de las decisiones. Los jóvenes participaban en el proceso del arreglo y algunas sociedades les permitían rechazar si una propuesta no era lo que ellos querían. Esa costumbre en el tiempo ha ayudado a una cosa muy primordial, estabilizar las civilizaciones enteras, porque ayudaba a encontrar personas con la misma crianza y con la misma fe y poder unirlas. Las estadísticas muestran que estos matrimonios arreglados funcionan mejor que el método que nosotros usamos. En los tiempos bíblicos, que los padres formen las parejas era una regla. Así que cuando Isaac le llegó el tiempo de casarse, a Abraham le tocó buscar una mujer apropiada. Cuando Abraham entierra a su esposa Sara, con la que estuvo 112 años casado, les vuelvo a repetir, había acumulado una gran riqueza. Tenía muchas manadas de ganado, porque los cuales proveían suficiente carne y cuero para las ciudades de la región. Los rebaños de ovejas andaban por los pastos alimentando y vistiendo a toda la gente de Canaán. Las ventas que hacía la familia, que había hecho la familia extendida de Abraham, hacía que él y sus criados vivan con abundancia y seguridad. Él sigue con sus negocios como de costumbre por 3 años después de la muerte de Sara y enseña a Isaac cómo ser económicamente saludable y cómo manejar sus negocios.
Abraham se había dado cuenta que sus años ya han pasado rápidamente. La muerte de Sara no solamente le había recordado que él estaba acabando su vida, que estaba acabando la carrera, sino también que su hijo Isaac seguía soltero. Debía hallar que la esposa de Isaac no podía ser cualquier persona, porque Abraham sabía por experiencia que era necesario tener a su lado una mujer íntegra. Ella tenía que ser alguien capaz de apreciar y amar el pacto que Dios había hecho con Abraham. Alguien que ayude a Isaac a ser una buena administradora de ello. Abraham quería que Isaac se case con una mujer que tenga la misma fortaleza y la misma dignidad que él tuvo con Sara por más de un siglo. Solamente había un problema. Abraham era adinerado y vivía en un lugar donde había mucha gente interesada. Comencemos a desarrollar. Génesis 24, verso 1 y 2. Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. El Señor lo había bendecido en todo. Charles Spurgeon decía algo acerca de esto. Decía, esta es una historia corta de su larga vida. Dios le dijo a Abraham que lo bendeciría y lo hizo. El Señor habría bendecido a Abraham en todas las cosas. ¿Qué? Cuando lo mandó a matar a su hijo, sí, el Señor ha bendecido a Abraham en todas las cosas. Cuando se llevó a su esposa Sara, sí, el Señor ha bendecido a Abraham en todas las cosas. Quizás si su vida hubiera transcurrido sin problemas, no sería cierta la bendición de Dios con Abraham. También dice aquí, cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo. Recordaremos quién era el siervo más antiguo de Abraham. Era Eliezer. En Génesis 15:2 la palabra nos dice, Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Eliezer ocupaba una posición de gran honor y responsabilidad y manejaba lo que tenía Abraham. También en el verso en el que estamos, dice, pon tu mano, y le dice, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. La persona que iba a hacer el juramento puso su mano debajo del muslo de la persona a quien le iba a jurar. Él puso su mano como una marca y como una señal de poner la mano sobre la parte que llevaba la marca de la circuncisión, la cual era el signo del pacto. Verso 3 y 4. Jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Encuentra una esposa para mi hijo Isaac. Abraham tenía claro que no quería que Isaac fuera a tener una esposa cananita y que la esposa tenía que ser encontrada entre sus ancestros. Esa tierra natal a la cual debía ir estaba casi a 800 kilómetros al norte de donde Abraham vivía. Es probable que Isaac no se habría casado antes porque las mujeres cananeas eran idólatras. A lo largo de la mayor parte de la historia, las sociedades no pensaban que el matrimonio era solamente la unión de dos personas, sino la fusión de dos familias. Los tratados entre tribus rivales o naciones que estaban en guerra frecuentemente se sellaban con el matrimonio de la descendencia de los líderes. Abraham no quería que su nueva nación se mezcle con los cananeos. Hoy él tenía muy buenas relaciones con los cananeos porque los trataba justamente, les proveía enseres y mantenía su integridad al apartarse de los problemas que ellos tenían entre unos y otros, unos con otros. Tomar una de sus hijas en matrimonio haría que todo se mezcle y que ese límite que tenía Abraham se rompa.
También tenemos que tomar en cuenta que para esa nación tan idólatra e interesada, la crianza, el pensamiento y la fe de Abraham e Isaac era algo completamente distinto a lo que ellos estaban acostumbrados. Abraham ve como una decisión acertada traer una mujer de lejos y que sea parte de su familia. Vámonos al verso 5. El siervo pregunta, pero ¿qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? El siervo en realidad hace una pregunta bastante lógica, porque podía haber la probabilidad de que la joven que encuentre no quiera salir de su casa. Entonces él ve como solución llevar a Isaac para que viva entre sus parientes, a lo cual Abraham contesta en el verso 6, no, procura no llevar nunca a mi hijo allí. Contesta Abraham. Abraham pensaba, debido a la tristeza y la reciente muerte de su esposa Sara, con la que compartió más de un siglo de matrimonio, que podría morir mientras su sirviente no estaba. Entonces las instrucciones que le estaba dando a Eliezer eran bastante claras. Verso 7. Pues el Señor Dios del cielo, le dice a Abraham, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Aquí dice, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Aquí estamos hablando, queridos hermanos, de que Abraham insiste en eso, porque Dios ha hecho una promesa de pacto a Abraham y sus descendientes de que la tierra de Canaán era de ellos. Abraham entiende que la promesa del pacto fue pasada a Isaac, no a Ismael. Abraham le estaba asegurando al criado que esta misión que le daba iba a contribuir al plan divino. Entonces tenía que hacerse todo de acuerdo a la guía de Dios. Vámonos al verso 8. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de ese juramento que haces conmigo, pero en ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. La búsqueda de Abraham para hallar una compañera de vida apropiada para su hijo Isaac tenía que comenzar y terminar con la guía de Dios. Los matrimonios de esas épocas antiguas se motivaban por el dinero y por el estatus de la familia. Aquellas jóvenes que se casaban con hombres que tenían cierto estatus ayudaban a elevar la posición de su familia. Por eso es que la belleza era tan importante. Una familia humilde que tenía hijas bellas tenía una oportunidad de subir más alto en el orden de la sociedad. En la actualidad, las motivaciones tienen formas muy distintas. Hoy muchos de los jóvenes que son solteros deberían preguntarse, ¿quién es la opción que el Señor tiene para mí? ¿Para qué? Para mantener sus malas motivaciones lejos de hallar una persona. Abraham dependía ciegamente de la guía sobrenatural de Dios. Isaac, el hijo de la promesa, no dejó la tierra prometida ni una vez. Su futura esposa sería traída a él sin ni siquiera verlo, mientras permanecía en la tierra de Canaán. Este principio era tan importante que si la mujer no hubiera venido con el siervo, tal vez hubiera sido mejor que Isaac no tenga esposa. Verso 9 y 10. Entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor, Abraham, y juró seguir sus instrucciones. Después tomó 10 camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharaim. Una vez allí se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Después, aquí dice, tomó 10 de los camellos de Abraham. El siervo de Abraham condujo una grande e impresionante caravana. Ellos llevaban riquezas. Hasta se podría decir que todos los bienes de su amo estaban en su mano. El viaje era muy largo, la distancia en línea recta de Canaán era más o menos unos 800 kilómetros, pero la ruta más común era de 1450 kilómetros. Aquí dice, se dirigió a la ciudad donde había estado Nacor. Probablemente se refería al lugar conocido como Ur de los Caldeos.
Dos hombres llamados Nacor han sido asociados con este lugar. El primero fue el abuelo de Abraham. Leamos Génesis 11, 24 al 26. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré. Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Después de que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abraham, a Nacor y a Aram. Y la segunda referencia de hombres llamados Nacor era el hermano de Abraham. Vámonos a Génesis 11, 26, 29. Después de que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo Abraham a Nacor y a Harán. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán fue el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Con esto vemos que no existía, como algunas personas decían, un lugar que se llame Nacor. El criado de Abraham no pierde el tiempo después de haber recibido las instrucciones de su señor y comienza a irse inmediatamente. En la actualidad, nosotros podemos asociar los camellos del Medio Oriente. Nosotros asociamos a los camellos con el Medio Oriente, ¿no es cierto? Pero los camellos domesticados no eran comunes en la época de Abraham. Aparte de ser poco comunes, eran ideales como animales de carga para viajes largos. Cada uno de ellos representaba una pequeña fortuna. Estos camellos, estos 10 camellos que estamos viendo en la historia, representan algo como si ahora nosotros viéramos unas 10 limusinas. El viaje le iba a tomar un mes prácticamente. El criado iba a llegar a la región conocida como Aram Naharaim, que significa delimitado entre los ríos de Tigris y Éufrates. En el verso 11 continuamos. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo junto a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Cuando el siervo llega a la ciudad habitada por el hermano de Abraham, se coloca en un lugar estratégico, en el tiempo correcto, para poder observar a qué mujer elegir. Génesis 24, 12, 13. Oh Señor, Dios de mi amo, Abraham oró, está orando el siervo. Te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Seguimos verso 14. Mi petición es la siguiente. Yo le pediré a una de ellas, por favor, deme de beber de su cántaro. Si ella dice sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que ella sea la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Como amigo íntimo de Abraham, el criado tenía una relación personal con el único Dios verdadero. Así como había visto a Abraham hacerlo miles de veces en los últimos años, él pide la guía de Dios, que sabe que no es una guía equivocada. Es por eso, hermanos, que es necesario brindar un buen ejemplo cristiano a las personas más íntimas. Tenemos que notar aquí que el siervo no le pone algo específico a Dios, no toma el control, no le dice, si ella llega vestida de esta forma, de este color, entenderé que es tuyo, Señor, que es ella con quien se debe casar Isaac. Eliezer no tenía la ventaja que nosotros tenemos de tener las escrituras para leerlas, ni tampoco estaba con la guía del Espíritu Santo, pero tenía la promesa de Abraham de que Dios le iba a dar una guía sobrenatural. También tenemos que notar que los parámetros del criado no estaban siendo la suerte o producto de su imaginación o de su propia voluntad. Él buscaba una mujer que demostrara una hospitalidad poco común, porque tendría que sacar agua y acarrearla, y eso significa que debía hacer un arduo trabajo. En la tarde, las mujeres salían a los pozos con jarras de barro para llenarlas y llevarlas a casa. Era de por sí una tarea muy agotadora. El siervo añadiría trabajo al pedirle que les dé de beber. Cualquiera de esas mujeres le ofrecería un poco de agua a un extraño con sed, pero darle agua a 10 camellos requería mucho esfuerzo adicional. Debemos considerar que cada camello podía más o menos beber
19 litros en 3 minutos. Esos 19 litros eran 5 galones y pesaban casi 23 kilos. Que una mujer ofrezca dar a beber a los camellos a 10 camellos de alguien significaba que tenía que cargar 500 galones. Son casi 100 viajes de ida y vuelta al pozo, siempre y cuando solamente, en caso de que cada viaje tarde 1 minuto, ella tenía que agregar aproximadamente 2 horas de trabajo a lo que estaba haciendo. Entonces estamos hablando de que la mujer elegida tenía que ser una mujer realmente diferente en todo sentido. A Eliezer no le importaba la apariencia externa de la mujer. Él buscaba una mujer de carácter, una mujer a la cual Dios habría escogido. Vámonos al verso 15. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una mujer llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Aquí dice antes de terminar su oración. Aquí estamos viendo que se cumple lo citado en Isaías 65, 24. Les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Gloria a Dios. Génesis 24, 16. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo: por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. El sirviente todavía no sabía si su oración había sido contestada, solo se comprobaría con el tiempo. Rebeca era la nieta de Nacor, el hermano de Abraham. Viendo el árbol genealógico de Abraham, vemos que Rebeca era sobrina nieta de Abraham, sobrina segunda de Isaac. El criado primero observa que Rebeca era una mujer muy bella, pero eso no era suficiente. Su ropa podría demostrar que ella no estaba casada y por lo tanto ella era virgen. Pero lo más importante para saber que ella era la elección de Dios era la respuesta a la necesidad del criado, lo cual revelaría su carácter. Aquí dice, entonces el siervo corrió hasta alcanzarla. El sirviente no pensó que era algo no espiritual presentarse a Rebeca, pero seguramente no hizo nada que sugiera que ella tenga que proveer agua para los camellos. Aquí nos viene una enseñanza bastante bonita. La oración no sustituye a la acción. Aquí les hago una pregunta, queridos hermanos y hermanas. ¿Cuántas veces nosotros dijimos que estamos poniendo en oración alguna decisión, pero no hemos hecho nada? Vámonos al verso 18, vamos a leer hasta el verso 21. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo: también sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. 20-21. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión. Rebeca había dicho que les iba a dar agua a los camellos, pero ahora habría que ver si realmente lo haría hasta terminar. El siervo la vio ir y volver desde el pozo hasta el bebedero, cargando esa jarra de casi 23 kilos, durante 2 horas sin parar. Mientras ella trabajaba, estaba más confiado de que había encontrado en Rebeca alguien muy poco común entre todas las mujeres de ese lugar. Una enseñanza muy bonita. El carácter de una persona se refleja en sus cualidades. El siervo estaba viendo que ella no solamente era amable con las personas que conocía, sino también era generosa con la gente que tal vez no podían corresponder esa amabilidad. Cuando Rebeca termina el trabajo, el criado se acerca a ella para saber más. Debemos tomar en cuenta que Rebeca, aparte de mostrar su hospitalidad, estaba mostrando un corazón de servicio.
Verso 22. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y 2 pulseras grandes de oro para sus muñecas. El siervo le da 3 joyas de oro que pesaban 10 siclos. Esto era significativo, porque dentro del contexto histórico, los escritos legales de ese tiempo sugieren que un trabajador podía esperar ganar como máximo esos mismos 10 ciclos de plata al año. Ese gesto no solamente era compensar el favor que había tenido Rebeca con el siervo y los camellos, sino también era una gratitud extraordinaria. Vámonos del verso 23 al 25. Verso 23-24. ¿De quién es hija usted? Le preguntó. Y dígame, por favor, ¿tendría su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? Soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milca. Sí, tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos y también tenemos lugar para huéspedes. Hoy el criado necesitaba hacer una pregunta para darle indicios de cuál era la familia de Rebeca. Ya había visto que venía de una familia hospitalaria. Ella no tuvo que ir corriendo a su casa para pedir permiso. Ella ya sabía que ellos podían recibir a un extranjero, incluso a pesar de tener 10 camellos hambrientos. La belleza física solamente reflejaba aún más el hermoso carácter de Rebeca. Ella era sexualmente pura y moralmente fuerte. Era una mujer generosa, considerada, cortés, diligente y trabajadora y laboriosa. Muchas veces las primeras impresiones, hermanos, son engañosas. Cualquier persona puede impresionarse en una cita. Eso solamente son unas cuantas horas. Cuando estamos varios años casados, recién entendemos cómo reaccionaría esa persona si tú tienes una enfermedad o qué pasaría si la situación financiera se pone difícil. El criado se entera de todo acerca de Rebeca cuando la ve de cerca y le hace esa pregunta directa. Es bueno entender en estas citas que cuando nosotros buscamos la decisión de Dios, tenemos que ser sensibles a los detalles y tener el valor de poder cuestionar de manera correcta las cosas que no nos llaman la atención. Tenemos que aprender a confiar en la guía del Espíritu Santo y no pasar de largo aquello que nos muestra. Tenemos que tomarnos el tiempo de observar a una persona bajo presión, ver cómo maneja los conflictos y qué relación tiene con su pareja y con sus amigos. En este tiempo de enseñanza, hermanos, hemos visto que Abraham y Sara ya estaban a punto de pasar la posta, que Dios ya les había permitido a ellos cumplir con su parte dentro del plan de Dios y que ahora Abraham necesitaba asegurarse que su hijo Isaac tenga una compañera idónea. Es necesario que cada uno de nosotros comprendamos que necesitamos vivir una vida conforme a Cristo para poder brindar a nuestros hijos el mismo ejemplo de vida. Que no importan los errores que hayamos cometido, Dios es fiel y es bueno al confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarlos y poder comenzar una vida nueva. Por otra parte, es bueno enseñar a nuestros hijos el camino del Señor para que ellos puedan dejarse guiar por Él. Los invito, queridos hermanos y hermanas, a pedirle al Señor que nos brinde el discernimiento, la voluntad y la perseverancia para andar en sus caminos y poder guiar a nuestra familia a Él. Los animo a orar fervientemente para que Dios nos brinde la fortaleza para dejarnos guiar por Él en todo lo que hagamos y digamos, y para permitirle que Él reine no solamente sobre nuestras vidas, sino también sobre la vida de nuestras futuras generaciones. Tal cual como están comenzando a hacer Abraham y Sara, pasemos la posta de la fe en Cristo. La enseñanza que hoy nos ha dado el Señor es muy importante para nuestras vidas y es algo que debemos tomar en cuenta. Antes de despedirnos, hermanos, le pediremos a nuestro hermano Huguito, que ya nos está acompañando, que nos acompañe en oración. Por favor, hermano Huguito.
Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por este tiempo que Gonzalito te ha dispuesto, tú has dispuesto en el corazón de Gonzalo, Señor, de poder compartir esta parte de tu palabra, Señor, donde comienza todo realmente la historia del pueblo de Israel, el llamamiento de Abraham para que dejara su tierra, de su parentela y pueda fundar un pueblo que Dios ya estaba escogiendo. Señor, te pedimos que todo lo que ha compartido sea de pleno conocimiento y sea en la memoria y en el corazón de los hermanos, Señor, para que se den de cuenta que todas las cosas que Dios dispone siempre son buenas, son valederas, Señor, para que cada uno pueda tomar las decisiones que tenga que tomar siempre en la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias y te suplicamos, Dios, que bendiga siempre y guardes a tu pueblo, Señor, a tu pueblo escogido, a ese pueblo que has creado por medio de Abraham, Señor, para que puedan ellos vivir este tiempo, aunque las señales, todo lo que esté pasando, también lo explica tu palabra. Señor, te damos gracias por todo. Te suplicamos que bendigas a cada uno de los hermanos que han estado conectados a este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.